Dicen que Xochimilco despierta antes que todos, pero aquí no despierta, renace, y quienes viven un amanecer entre Cempasúchil lo saben. Mientras el sol se asoma entre la neblina, el kayak avanza suave, y tú te vuelves parte de un paisaje que solo existe unas horas al día. No es un paseo, es una experiencia pensada para quienes quieren sentir México de verdad. Su mística, su calma, su historia vive entre las chinampas. Aquí, flotando en silencio, descubres por qué este amanecer se ha convertido en una de las experiencias más especiales de Xochimilco. Esto no se cuenta, esto se vive. El mercado de Xochimilco es uno de esos lugares que te reciben con todos los sentidos. Colores, aromas, música, tradición, todo vibrando al mismo tiempo. Caminar aquí es parte esencial de la experiencia. Ver el cempasúchil recién cortado, calaveritas de azúcar, papel picado, los niños que aprenden desde pequeños lo que significa honrar, y hasta una orquesta que toca en el centro como si tejiera tradición con música. Por eso, a las personas de aquí les hice una pregunta sencilla, pero que abre la puerta a lo que significa estar aquí. Para usted, ¿qué significa el Día de Muertos? Por meses estamos esperando la visita de nuestros seres queridos, que una vez más nos acompañan, que año con año se les permite venir a pasar toda una noche, todo un día con nosotros. Es un día de cultura xochimilquense, de amor a nuestros seres queridos y pues toda la transmisión que pues, generación tras generación Xochimilco trata de hacer. Pues es una cosa maravillosa que los invitamos a todas las delegaciones que vengan ahora, yo digo, a echar taquito de ojo. Porque al final, cada voz, cada flor y cada historia aquí es parte de un mismo camino, el que construimos para que nuestros muertos nunca dejen de encontrarnos. Armar una ofrenda es entender el corazón de esta tradición, y en esta experiencia tú lo vives. Cada elemento tiene un significado, y verlo tomar forma entre manos, risas y recuerdos es parte de lo que vuelve único este recorrido. Aquí también incluimos los chilacayotes decorados, esas figuras que iluminan y que completan este momento tan mexicano. Cuando terminamos la ofrenda y antes de que empiece la calavereada, nos reunimos para una pequeña oración, simple, bonita y llena de cariño. Pedimos que nuestros seres queridos se encuentren en el camino de vuelta y agradecemos por todo lo que nos dejaron. Con la luz encendida, la oración dicha y la noche empezando, Xochimilco te abraza con una tradición que miles vienen a sentir cada año. Hoy te vengo a saludar por tu belleza y tu reino celestial. Cuando cae la tarde, Xochimilco cambia de ritmo. Las calles se llenan de risas, de voces chiquitas y grandes, de colores y de vida. Pidiendo calaverita, México se reconoce a sí mismo. Es una tradición que une, que conecta, que nos recuerda que somos un país que celebra con luz incluso lo que parece oscuro. Escuchar a los niños pedir calaverita, ver sus disfraces, ver a las familias caminando juntas, es entender que la muerte, para nosotros, no es un final. Y cuando salgo con mi familia, cantando, riendo, sintiendo todo esto, me doy cuenta de que esas tradiciones no solo se conservan, sino se heredan. Qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Llorando el patrón, les ha gustado mi canción. No más que aplaudan para saber que yo les canto de placer. Cobro no más por remero que por cancionero, lo que quieran dar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Hay lugares que no se explican, se sienten. Y el Panteón de Jilotepec en Día de Muertos es uno de ellos. Aquí no hay prisa, no hay ruido, solo el sonido de las velas encendiéndose y el murmullo de la gente que viene a recordar a quienes fueron su vida entera. En este espacio algo pasa, uno se vuelve más sensible, más humano,
como si el corazón entendiera cosas que la razón no puede explicar. Ver a las familias reunidas alrededor de una tumba, escuchar sus risas mezcladas con nostalgia, sentir ese cariño que ni el tiempo ni la muerte puede borrar. Eso es lo que te cambia. Y yo, cuando pongo mis flores aquí, cuando limpio, cuando prendo una velita, siento que estoy hablando con mi historia, con mi gente, con quienes caminaron antes que yo. En Xochimilco, el panteón no es un final, es un encuentro, un abrazo que llega desde otro lugar. Y estar aquí, aunque sea una vez en la vida, es entender por qué México es México. Este no es un lugar triste, es un lugar que te recuerda que amar vale la pena. A veces creemos que la magia está lejos, pero basta con llegar a Xochimilco el 1 de noviembre para entender que no hay nada más mágico que vivir el Día de Muertos aquí. El amanecer, el silencio del agua, las tradiciones que despiertan, colores, aromas e historias vivas. Esto no es una experiencia más, es Xochimilco en su máximo esplendor. Ese tipo de vivencia que te acompaña incluso cuando el día ya terminó. Si estás viendo esto, ven. Esta experiencia es para todos, para quien quiere sentir, conocer, quien quiere vivir un Día de Muertos real, profundo y hermoso. Amanecer entre Cempasúchil es un instante que se queda para siempre en tu corazón. Ven y deja que Xochimilco te sorprenda.